Bienvenidos, esta es la guía número 4 de álgebra para el grado noveno. Soy la docente María Chávez. Comenzamos entonces con la definición de función. Una función es una regla o una correspondencia que asigna a cada elemento del conjunto A, el conjunto A se le llama conjunto de partida, uno y solo un elemento del conjunto B, que es el conjunto de llegada. En este momento, si esto fuese una función, ¿cierto? El conjunto A sería el conjunto de partida, este que está acá, y el conjunto B sería el conjunto de llegada. Si este fuese una función, ¿por qué digo fuese? Porque ahorita vamos a ver cuál sí es y cuál no es. El conjunto P sería el conjunto de partida y el conjunto Q sería el conjunto de llegada. Pero la condición es que a cada elemento del conjunto de partida se le asigna uno y solo un elemento del conjunto de llegada. Entonces, notamos que a menos 5 se le asigna un elemento, que es 3. A 0 se le asigna un elemento, que es 3. A 5 se le asigna un elemento, que es 3. Entonces, de pronto ustedes pueden decir, ay, pero se le asignaron al mismo elemento 3 conjuntos, pero es que eso a mí no me importa porque el 3 hace parte del conjunto de llegada y yo me enfoco aquí en la función en el conjunto de partida. Dice, a cada elemento del conjunto A se le asigna uno y solo un elemento del conjunto B. ¿Listo? Entonces, efectivamente, a cada uno de ellos se le está asignando un número. ¿Es el mismo? Sí, pero en este momento no me importa. Por lo tanto, aquí sí, o más bien este gráfico que está aquí sí corresponde a una función. Miremos el gráfico entonces que está a mano derecha. Tenemos el conjunto de partida que es P, ¿cierto? 2, 4, 6 y 8. A 2 se le asignan dos elementos, que es M y N. A 4 no se le asigna ningún elemento. A 6 se le asigna uno, que es N. A 8 se le asigna uno, que es K. Entonces, definitivamente esto no corresponde, vamos a colocar una X aquí, no corresponde a una función porque se le debe asignar uno y solo un elemento. Y acá se le asignó a 2 y acá no se le asignó nada, es decir, que no corresponde a una función. Ahora, vamos a ver otros apartes de la función y es que se simboliza con letras minúsculas. Aquí tenemos una H. Por ejemplo, acá teníamos una G, pero ya nos dimos cuenta que esta pues no es una función, ¿cierto? Entonces, en este momento, si la función fuese f, de A hasta B, se lee f de A en B. En este momento sería h de A en B, y si esto fuese una función, sería g de P en Q. Listo, ya había explicado que el conjunto A en este caso o el conjunto P en este caso eran el conjunto de partida y el conjunto B sería el conjunto de llegada, ¿cierto? Aparte de eso, también se puede expresar mediante, valga la redundancia, la siguiente expresión, que es f de x igual a y, así se lee. F de x igual a y. En este caso sería h, vamos a ponerla por acá, h de x, ¿cierto? Igual a y. Ahora, ¿cuál sería la interpretación de esto que acabo de mencionar? Pues que la imagen de x, ¿cierto? La imagen de x por la función f es el elemento y. Ahora acá sería la imagen de x por la función h es el elemento y.
O sea, la imagen de menos 5 por la función h es ese elemento 3. La imagen de 0 por la función h es el elemento 3 y la imagen de 5 con el elemento h es, perdón, con la función h es el elemento 3 también. Ahora, una función se puede representar mediante un diagrama sagital como en los ejemplos anteriores, como se los había presentado en los ejemplos anteriores. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Recordemos conceptos. Esta función se llama función f, esta se llama función h, el conjunto de partida acá es a, el conjunto de llegada es b, el conjunto de partida acá es p y el conjunto de llegada es q, y la imagen de x es f de x, que es igual a y la imagen de m es f de m, que es igual a q. Entonces notemos que a cada elemento del conjunto de partida, ¿cierto? A 2 le corresponde m, a 4 le corresponde n, a 6 le corresponde n, a 8 le corresponde k, y por lo tanto, a cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y solo un elemento del conjunto de llegada. ¿Listo? No necesariamente se debe cumplir lo contrario, pero, ejemplo, a n le corresponden 2, pero ¿qué pasa? Que n pertenece a q y q hace parte del conjunto de llegada, no de partida. Vamos a enfocarnos entonces ahora en los elementos de una función. Tenemos que en una función, en este caso h, de a hasta b, se distinguen los siguientes elementos: dominio, codominio, rango y grafo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el dominio? Pues realmente son los elementos que hacen parte del conjunto de partida de la función. Es decir, en este momento sería dom de f es igual a un conjunto de elementos que es menos 5, 0 y 5. Ese es el dominio de H. O sea, son los elementos que hacen parte del conjunto de partida. ¿Cuál es el codominio? Pues son los elementos que hacen parte del conjunto de llegada. Se nombra o se simboliza como cod, en este momento es de H. ¿Listo? ¿Y cuáles son los elementos que hacen parte del conjunto de llegada? 2, 3 y 4. Pero el rango es el conjunto ya formado por todos los elementos del codominio, o sea, es un subconjunto del codominio, pero que son la imagen de los elementos del dominio. Es decir, son aquellos elementos del codominio, pero que están relacionados con algún elemento de A. ¿Listo? Entonces, el dominio es el conjunto de partida de H. El codominio es el conjunto de llegada de H. Pero el rango es un subconjunto del codominio, pero que se encuentra relacionado con el dominio. Es decir, aquellos elementos que son imagen de los elementos del dominio. Es decir, recordemos que la imagen de menos 5 es 3, la imagen de 0 por h es 3, la imagen de 5 por h es 3 también. Quiere decir que el rango es 3, dado que es el único elemento de B que se relaciona con los elementos de A. Ahora, el grafo. ¿Qué es el grafo? Pues es el conjunto formado por todas las parejas ordenadas X, Y. ¿Quién es X? Es la que hace parte del dominio y ¿quién es Y? Es la que hace parte del rango. Sería menos 5,3 entre paréntesis porque es una pareja ordenada, 0,3, 5,3. ¿Listo? Entonces son tres elementos que hacen parte del grafo porque es la pareja ordenada X, Y. Recordemos que X hace parte del dominio y Y hace parte del rango. Ok, entonces para representar las funciones se puede hacer de forma verbal,
como fórmula, como tabla de valores y como gráfica. Entonces, vamos a explicar en este momento la de forma verbal y la fórmula, porque se relacionan bastante. Entonces, de forma verbal, es la relación entre las variables. Recordemos que hay dos clases de variables que intervienen. Variable independiente, que está asociada con la X, y variable dependiente, que está asociada con la Y o f de X. Es lo mismo. ¿Listo? Entonces, después más adelante les explico por qué se llama variable independiente y variable dependiente. Ahora, es la relación entre las variables que se realiza por medio de un enunciado de forma verbal. Es decir, vamos a describir con palabras, ¿cierto?, la relación entre esas dos variables, la variable dependiente y las variables independientes. Entonces, ejemplo, el doble de X es igual a Y. El doble de X es igual a Y. Ese es el enunciado. Esa es la descripción con palabras. ¿Cuál será entonces la fórmula de ese enunciado? Esta que está acá abajo. El doble de X, ¿cierto? Porque el doble sería un por, doble de 2, ¿cierto? Pues entonces sería 4. El doble de 4 sería 8. Entonces, el doble de X sería 2 por X es igual a Y. Entonces, esta sería la fórmula. ¿Y qué es la fórmula? Pues es la expresión algebraica del enunciado de la función. ¿Ok? Entonces, ahora, pueden notar que Y es igual a f de X. Es decir, que X está tomando el valor, o más bien el lugar de la variable independiente, porque a esa variable, más adelante vamos a ver en la tabla de valores, le otorgamos algunos valores, pero el valor de Y va a depender directamente del valor de X, teniendo en cuenta la relación entre ellas, que es la función. Repito, el valor de Y depende directamente del valor de X al momento de aplicarla a una función. ¿Listo? Entonces, esto ya lo había explicado, así que podemos pasar con la siguiente diapositiva. La otra representación es la tabla de valores, ¿cierto? La definición, que es un arreglo de dos filas. En la fila superior, esta que está acá, se ubican los valores que toma la variable independiente, que es X. En este momento tomamos a menos 2, a menos 1, a 0, 1, 2. Son propuestos por quien realiza la tabla. En este momento fui yo. Y en la fila inferior, o sea, en la segunda fila, se ubican los valores que se obtienen para la variable dependiente. ¿Listo? Sería f de x o en el caso de que quieran reemplazarlo por y, f de x o y, pero para poder llenar estas casillas, se debe entonces evaluar la función. ¿Cuál es la función? En el ejemplo anterior la di, que es f de x es igual a 2x. Entonces se evalúa esta función teniendo en cuenta estos valores que están acá. Ahora, ¿se pueden cambiar los valores? Sí, efectivamente, usted puede reemplazar los valores de x por cualquier valor que usted quiera. En este momento yo quise tomar 2 negativos, el neutro que es 0 y 2 positivos. Pero lo que sí les digo es que debe ser pues en escala o de forma ordenada, ¿sí? Para que nos pueda dar bien el gráfico. Entonces, reemplacemos acá. F de x es igual a 2x, ¿cierto? Pero en este momento x vale menos 2. Entonces yo coloco en donde va x, coloco menos 2. Sería esta de acá. F de menos 2 es igual a 2, que es el que está acá afuera, por x. Pero como x es menos 2, sería menos 2. Más por menos, menos. Y 2 por 2, 4. Listo, estoy reemplazando el valor de la x con todos los valores que están acá.
Ahora pasa a ser a menos 1, o sea, x ya no vale menos 2, sino que vale menos 1. F de menos 1 es igual a 2 por x, pero x es menos 1, sería 2 por menos 1. Más por menos, 2 por 1, 2. Aquí tenemos el valor, decir cuando x es menos 1, él vale menos 2. Y lo relleno acá, menos 2. 0, entonces sería f de 0. Listo, eso es igual a 2 por x, pero como x es 0, sería 2 por 0. Y 2 por 0 es 0. Entonces, cuando x es 0, y vale 0, o f de x. Ahora, cuando x es 1, f de 1 es igual a 2 por x. Sería 2 por 1 y 2 por 1 es 2. Entonces, cuando x vale 1, y vale 2. F de 2 es igual a 2 por x, pero x es 2. 2 por 2 son 4. Entonces, cuando x es 2, y o f de x vale 4. Listo, entonces, para realizar la gráfica, ok, se puede representar en forma de diagrama sagital o en un diagrama cartesiano, en un plano cartesiano, más bien. Entonces, vamos primero al diagrama sagital. Conjunto de partida, que es A, ¿cierto? Todas las X. X es menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Aquí está. Y acá sería B, que es el conjunto de llegada. Podía colocar más números acá, pero no lo quise hacer. Entonces, 0 se relaciona con 0. Bueno, menos 2 se relaciona con menos 4. Menos 1 se relaciona con menos 2. 0 se relaciona con 0. 1 se relaciona con 2 y 2 se relaciona con 4. Entonces, en el diagrama cartesiano, en el plano cartesiano, tenemos dos ejes. El eje horizontal, que es el eje de las X, y el eje vertical, que es el eje de las Y. Entonces, en el eje de las X sería menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Mírelo acá, ¿cierto? Entonces, en el eje de la Y, pues aquí lo hice, bueno, no lo hice en escala. Para menos 2, cuando x vale menos 2 es menos 4, entonces sería cuando x vale menos 2, y vale menos 4. Entonces aquí está el menos 4 y coloco un puntico. Cuando x vale menos 1, y vale menos 2. Entonces sería acá, menos 2. Entonces es como donde se intersecta el eje de las X con el eje de las Y, o más bien el valor. Cuando x vale 0, y vale 0, por eso está aquí. Cuando x vale 1, y vale 2, aquí está el punto. Y cuando x vale 2, y vale 4, aquí está el punto. Y lo que hago entonces es tomar una regla y pasar una línea recta uniendo los puntos que ya yo había trazado. Listo, entonces, recuerden que en un gráfico hay dos ejes. El eje de las X, que es el horizontal, y el eje de las Y, que es el vertical. Entonces, en este caso hay 4 gráficos, pero vamos a descubrir si cada uno de estos gráficos sí corresponde o no corresponde a una función. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se traza una línea recta vertical paralela al eje Y en cualquier parte del gráfico. ¿Listo? Se debe trazar una línea vertical, repito, paralela al eje Y. En este caso, esta es la línea vertical, esta es la línea vertical, y si corta en más de un punto, entonces no es una función. Por ejemplo, esta línea cortó a la gráfica, que es esta que está aquí, en 2 puntos, por lo tanto, no es una función. En cambio, esta línea que está aquí cortó al gráfico en un solo punto, que es el que está acá, por lo tanto, sí es una función. Y esta línea cortó al gráfico en 2 puntos,
este es un punto y este es otro punto, por lo tanto tampoco es una función. Entonces, la relación f y h no es una función, pero la relación g sí es una función. ¿Ok? Ahora, hay dos clases de funciones de primer grado, que son las funciones lineales y las funciones afines. Entonces, una función lineal, ¿cierto?, es aquella que se escribe de la siguiente forma. Y o f de x es igual a mx, o sea, m por x. ¿Quién es m? Pues es una constante diferente de 0. Y x obviamente es la variable independiente, y un ejemplo sería y igual a 4x, ¿ok? 4 sería m, que es la constante y es diferente de 0. Ahora, esta clase de funciones tiene una particularidad, que es que pasa por el origen, o sea, pasa por el punto 0,0, efectivamente como en el ejemplo anterior. La otra clase de funciones se llama función afín y es toda función de la siguiente forma. Y, recordemos que también se puede f de x, es igual a m por x más b. ¿Quién es m y quién es b? Pues son constantes diferentes de 0. Entonces, esta clase de funciones, su gráfica no pasa por el origen, o sea, no pasa por el punto 0,0 como en la gráfica anterior, sino que pasa por un lado, ya sea hacia acá, decreciente o creciente. De todas formas no pueden pasar o no van a pasar más bien por el punto 0,0, es decir, el origen. Entonces tenemos un ejemplo que sería y igual a 2x más 7 y el punto de corte, ojo, con el eje x siempre es el punto x, 0. Listo, es decir, cuando y vale 0, entonces x va a tomar un valor. Ese es el punto de corte con el eje x. Ahora, con el eje y, el punto de corte es 0,y. ¿Por qué? Porque cuando x vale 0, que es este de acá, y toma un valor. Entonces, ese sería el punto con el cual la gráfica corta al eje y. Entonces, vamos que con el ejemplo anterior a encontrar los dos puntos de corte, tanto con el eje x como con el eje y. Entonces, recordemos que el punto de corte con el eje x, ¿cierto?, es x, 0. Listo, el punto de corte con el eje x es x, 0. Es decir, que y, porque recordemos que x es en la primera entrada y y es en la segunda, entonces cuando y vale 0, veamos qué valor toma x. Entonces lo que se hace es reemplazar en esta ecuación el valor de y igual a 0. Entonces sería y, pero como y es 0, es igual a 2x más 7. 2x más 7. Y se debe despejar a x porque tenemos que encontrar el valor de x para saber el punto de corte. Entonces, 7 que está sumando de este lado pasa a restar en el otro, entonces sería menos 7 igual a 2x. Ahora, 2 está multiplicando, ¿listo? Recordemos que esto es despeje, ¿cierto?, de ecuaciones. Entonces, como 2 está multiplicando, pasa a dividir. 2 que está multiplicando pasa a dividir, pero del otro lado tenemos un menos 7, por lo tanto sería menos 7 sobre 2. Y menos 7 sobre 2, o menos 7 medios, eso es igual a menos 3,5.
Entonces, cuando y es 0, x es menos 3,5. Por lo tanto, menos 3,5, 0 sería el punto de corte con el eje X. Vamos entonces al punto de corte con el eje Y. Recordemos que sería 0, y. Es decir, que X, que es el que va en la primera entrada, sería 0. Por lo tanto, Y es igual a 2 por 0. Bueno, aquí realmente sí hay un error. No lo había notado. Del mismo resultado, pero sí hay un error. Entonces acá sería 2 por 0. ¿Listo? 2 por 0. Y 2 por 0 es 0 más 7. Y 0 más 7 pues es 7. Luego y es igual a 7. Por lo tanto, el punto de corte con el eje Y sería 0, 0,7. Ahora, la línea recta o una línea recta tiene la siguiente ecuación. Y igual a mx más b. Recordemos que m y b son constantes distintas de 0, pero m recibe el nombre también de pendiente. Ahora, ¿se puede hallar la pendiente de una recta teniendo dos puntos de ella? Supongamos que P, que es el punto número 1, tiene como coordenadas x1, y1, y Q, que es el punto número 2, tiene coordenadas x2, y2. Entonces, teniendo dos puntos de la recta, ¿cierto? O que la recta pasa por esos dos puntos, yo puedo hallar la pendiente con la siguiente fórmula. Y2, M, que es pendiente, es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. O sea, primero vienen los elementos, o más bien las coordenadas del punto número 2. O también se puede con las coordenadas del punto número 1. Y1 menos Y2 sobre X1 menos X2. Ahora, recordemos que X1 y X2 deben ser distintos. ¿Listo? Porque si son iguales, entonces esto se hace 0 y por lo tanto, una división entre 0, la pendiente sería indeterminada. Ejemplo, halla la pendiente de una recta que pasa por los siguientes puntos. Entonces tenemos que uno de los puntos es 2, menos 3 y el otro punto es 1,1. O sea, solamente tengo los dos puntos, no tengo la ecuación. Entonces vamos a hallar la pendiente para poder ir construyendo la ecuación que define esa línea recta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué punto es P1 y qué punto es P2. De igual forma, aunque yo los tome como que P1 sea 2, menos 3 y P2 sea 1,1, si ustedes allá lo toman de forma diferente, es decir, que este sea el punto P1 y este sea el punto P2, de igual forma nos debe dar el mismo resultado. Luego, si este es el punto P1, entonces X1 sería 2 y Y1, si X1 sería 2 y Y1 sería menos 3, y si 1,1 es el punto 2, entonces X2 sería 1 y Y2 sería 1 también. Entonces vamos a aclarar un poquito. Si este es el punto, recordemos que la primera entrada siempre es X y la segunda es Y. La primera es X, la segunda es Y, la primera es X y la segunda es Y. Pero si este punto es el P1, entonces los subíndices me quedan como 1. Si este punto es el P2, entonces los subíndices me quedan como 2. Listo, recordemos que la fórmula es
y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Vamos entonces a reemplazar y2, pero y2 es 1, entonces coloco acá 1. Menos, que es de la fórmula, menos y1, pero y1 es menos 3. Entonces debo colocar entre paréntesis otro negativo, menos 3. ¿Listo? Recordemos que este negativo es de la ecuación o de la fórmula y este negativo es del punto. Por eso lo estoy colocando entre paréntesis. X2 es 1, aquí está 1, menos x1 y x1 es 2. Por eso coloqué acá 2. Menos por menos es más. Recordemos, aquí podemos hacer un chinito, ¿cierto? 1 más 3, aquí tenemos que es 4, y 1 menos 2, recordemos que como son signos diferentes, porque el 1 es positivo y el 2 es negativo, se resta. 2 manzanas y me quitan 1, ¿cierto? Pero como el 2 tiene mayor valor absoluto y es negativo, entonces sería menos 1. Luego, más entre menos es menos y 4 entre 1, 4. Por lo tanto, la pendiente sería menos 4. Entonces ahora, dependiendo del signo de la pendiente, pero realmente, ¿qué quiere decir pendiente? En la guía lo dije. Es la inclinación de la recta con respecto al eje X positivo. Entonces, si la pendiente es positiva, o sea, es mayor que 0, entonces quiere decir que la recta es creciente porque va hacia arriba, va creciendo a medida que el valor de X vaya aumentando. Si M, es decir, la pendiente, es negativa, o sea, es menor que 0, la recta es decreciente, o sea que a medida que X aumenta, el valor de Y va disminuyendo, ¿ok? Ahora, si la pendiente es igual a 0, quiere decir que la expresión algebraica quedaría como y igual a b y su recta es una línea horizontal paralela al eje X. Ese es si la pendiente es 0. Pero si la pendiente está indefinida, recuerden que yo dije en la diapositiva pasada, es decir, cuando al momento de hallar o de calcular la pendiente, me quedaría como por ejemplo 2 entre 0 y 2 entre 0 no está definido, o sea, no se puede realmente, por lo tanto la pendiente es indefinida y luego de esta forma yo puedo decir que la pendiente es una línea recta vertical, ¿sí? Vertical, es decir, paralela al eje y quedaría dada por la siguiente expresión. X es igual a C, que es una constante cualquiera, igual que B en este caso. Veamos entonces la ecuación explícita de una recta. La idea es hallar la ecuación a partir de diferentes situaciones. La primera situación es cuando se conoce la pendiente y el intercepto con el eje Y. La segunda es cuando se conoce la pendiente y un punto de la recta. Y la tercera situación es cuando se conocen solamente dos puntos de la recta. Entonces, la idea final es calcular o hallar la pendiente y el intercepto con el eje Y.
¿Por qué? Porque de esta forma podemos ya construir la ecuación. Recordemos que la ecuación es y igual a m, que es la pendiente, por x más b, que el intersecto con el eje y sería 0, b, ¿sí? Entonces, si ya yo sé cuál es el intercepto con el eje y ya yo sé cuál es la pendiente, que es el primer paso que está aquí, o el primer caso más bien, lo único que tenemos que hacer es reemplazar m y reemplazar b en la ecuación. Entonces, vamos en el primer ejemplo. Tenemos que la ecuación explícita de la recta corta al eje y en el punto 0, menos 7. O sea que b sería menos 7, porque recordemos que el intercepto con el eje y es 0, b. Luego 0, menos 7, b sería 7. Y tiene como pendiente menos 4. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar tanto a m como a b en esta ecuación. Y es igual a m, pero m es menos 4, entonces sería menos 4 por x más b, y b es menos 7. Más por menos menos, y yo puedo quitar el paréntesis. Entonces y es igual a menos 4x menos 7. Y este sería pues la gráfica como tal del caso número 1. Es muy fácil, ¿cierto? Miren que aquí tenemos el intercepto con el eje y, que efectivamente sería en 0, menos 7. Y podemos reemplazar, si quieren, cuando x es menos 1, ¿cierto? Vamos a probarlo enseguida, para que ustedes vean que esta sí es la gráfica. Cuando x es menos 1, y debe ser menos 3. Miremos. Vamos a ver cuánto vale y. Menos 4 por x, pero x es menos 1, menos 7. Muy bien. Entonces, menos por menos más, y 4 por 1, 4. 4 menos 7, son signos diferentes, se restan, me quedaría 3, pero como el 7 tiene un mayor valor absoluto y es signo negativo, entonces sería menos 3. Luego, para cuando x es menos 1, y vale menos 3, y este de acá. Y ya lo hemos comprobado. El caso número 2 es cuando se conoce la pendiente y uno de los puntos. Primero se reemplaza el valor de la pendiente y las coordenadas del punto para poder saber qué valor toma B. Obviamente tenemos que despejarlo. Entonces vamos con el ejemplo. Hallar la ecuación explícita de la recta que pasa por el punto 2, menos 1 y tiene pendiente menos 2. Entonces, recordemos que como este es un punto, x sería 2 y y sería menos 1 y la pendiente m es 2. Entonces, recordemos que la ecuación es y igual a mx más b. Entonces, y sería menos 1, acá está menos 1, igual a m, pero m es 2, aquí está 2, por x, pero x es 2, aquí está 2, más b, que no sabemos cuál es el valor de b. Ahora, 2 por 2 sería 4, más b, 4 que está sumando, pasa del otro lado a restar y se encuentra con menos 1, menos 1, menos 4 igual a b. Como son signos iguales, menos 1 y menos 4 se sumarían, 4 y 1 5, perdón, menos 1 menos 4 sería menos 5, es igual a b, y por lo tanto ya sabemos cuál es el valor de b. Ahora, volvemos al caso número 1.
tenemos la pendiente que es 2 y el intercepto o B que sería menos 5. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazarlo en la ecuación explícita. Y es igual a M, pero M es 2, X más B, pero B es menos 5, más por menos menos, y me quedaría que Y es igual a 2X menos 5. Aquí tenemos entonces la gráfica en el punto y bueno, lo que podemos hacer es verificar en el caso número 2 que esta sí sea la gráfica. Tenemos el punto 2, menos 1, 2, menos 1, aquí está el punto y también tenemos el punto, o sea el intercepto con el eje Y, que recordemos que sería, si B es menos 5 sería 0, menos 5, 0 en X menos 5 en Y, aquí está. Y notemos que como la pendiente es positiva porque es mayor que 0, entonces es creciente, mire, va hacia arriba. Y hemos llegado al tercer caso, que es cuando se conocen dos puntos de la línea recta, o más bien que la línea o que la recta pasa por esos dos puntos. Entonces, en primera instancia lo que tenemos que hacer es calcular el valor de la pendiente. Ya nosotros sabemos cómo hacer con esta fórmula que aparece acá, ¿cierto? Y luego aplicamos el paso número 2 porque ya tendríamos la pendiente y un punto. Bueno, realmente tendríamos dos puntos, pero podemos tomar cualquiera de los dos puntos. Entonces, vamos con el ejemplo. Dice, haya la ecuación explícita de la recta que pasa por los puntos P1, 2, menos 3 y P2, 1,1. Bueno, recordemos que ya lo habíamos hecho, pero lo volví a plasmar aquí. Voy a volverlo a explicar por si acaso. Recordemos que P1 sería X1, voy a tomar la pluma, sería este de acá, X1, Y1, ¿cierto? Y este sería X2, Y2. Entonces, repito que lo que primero debemos hacer es calcular el valor de la pendiente. Entonces, M, que es el valor de la pendiente, es igual a Y2, que sería 1, aquí está, menos Y1, que sería menos 3, ya lo habíamos hecho, sobre X2, que sería 1 también, menos X1, que sería 2, menos por menos más, 1 más 3, 4, 1 menos 2 menos 1 y más entre menos, 4 entre 1, 4. Luego el valor de la pendiente es menos 4. Luego, después de haber hallado el valor de la pendiente, aplico el caso número 2, que es que tenemos la pendiente y un punto. Ahora, ustedes me dirán, señor, pero tenemos dos puntos realmente. Bueno, no importa cualquiera de los dos puntos que tú tomes, de igual forma te va a dar el mismo resultado. Vamos a probarlo. Yo voy a tomar el P1, ¿cierto? Y ustedes en casa toman el P2 para ver cómo les va. Entonces, recordemos que la ecuación es Y igual a MX más B. Luego, si tomamos el punto P1, 2, menos 3, 2 sería X y menos 3 sería Y. Entonces, Y, que es menos 3, es igual a M, que es menos 4, por X, que es 2, más B. Menos por más, menos 4 por 2, 8. Más B, 8 que está restando, pasa del otro lado a sumar, me quedaría menos 3 más 8. Eso es igual a B,
Menos 3 más 8 son signos diferentes, por eso se restan, sería 5. Y como 8 tiene un mayor valor absoluto, que me quedaría como positivo. Más 5 es igual a B. Luego ya tenemos el valor de B. Ahora, la ecuación sería y igual a m, pero m es menos 4, x más b, pero b es 5. Sería y igual a menos 4x más 5. Vamos entonces a verificar en los dos puntos. El punto número 2, que es 1,1, aquí está, y el punto número 1, que es 2, menos 3. Y podemos notar que la pendiente es negativa, la pendiente es menos 4, por lo tanto, esta gráfica es decreciente, o sea, va hacia abajo a medida que X aumenta. Yo espero que les haya ayudado muchísimo con este video explicativo. Podemos seguir estudiando, puedes volver a reproducirlo cuantas veces necesites y recuerda que aquí está mi WhatsApp para que te puedas contactar conmigo. Bendiciones.